Okay. Thank you very much, Fernando and Vinci and Alejandro to translate. Yeah, so thank you so much for inviting me. My first time here, although I know quite a few people already for quite some years. Yeah, but yeah, I've met a few people in Euseling before in southern Spain. But yeah, now first time here in Madrid. So I'm very happy to be here. Thank you very much for inviting. Yeah. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a Fernando por invitarme. Conozco a varios de vosotros, os conozco de Oselín, el centro de retiros en el sur de España. Eh, Durante ya muchos años hemos estado colaborando juntos. Quería dar la más cálida bienvenida y muchísimas gracias por asistir a esta charla. Yeah, so we have time till 8:30, right? ¿Mm? 8:30. Yeah. 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 Okay. Sí, Yeah. tenemos, la hora es hasta las 8:30 más o menos, ¿no? So I feel very comfortable being with Spanish people because I myself I'm quite a kind of relaxed personality. Mm. Me encuentro muy, muy cómodo rodeado Yeah. de españoles y de gente de habla hispana, porque yo mismo tengo una personalidad bastante relajada. So yeah, maybe this evening we keep it simple in the sense that we won't dive into philosophy as we do on Saturday and Sunday. Sí, a lo mejor en esta tarde vamos a tomarlo relajado. No vamos a entrar en mucho detalle sobre la filosofía, como por ejemplo en el curso de mañana y pasado mañana. Yeah, so this evening the topic is compassion and ultimate reality. Yeah, so we have kind of the introduction talk around those two topics. Mm. La charla o el tema de esta tarde es la compasión y la realidad última. Entonces vamos a generalizar un poco estos temas o de lo que se va a hablar esta tarde. So yeah, today we don't do any prayers, right? It's just some Mm. motivation start, no? Sí, entonces creo que esta tarde no vamos a utilizar ningún tipo de oración ni rezo. Vamos a simplemente desarrollar una intención, una motivación positiva todos juntos. Yeah, so generally speaking, in Buddhism, we always try to start with a particular motivation or intention. Why are we doing this? Normalmente en el budismo solemos empezar y comenzar una actividad generando una intención de por qué estamos haciendo esta actividad. And why is that so important? Because whatever we engage in, it's always depending what we physically do, how we talk, how we think is depending on our intention, right? Mm. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque realmente es muy importante en nuestras actividades, ya sean físicas, verbales o mentales, la intención detrás de por lo que estamos haciendo. And we know that there's a continuity of consciousness, right? If you go to bed in the evening and you go to sleep, then your state of mind before falling asleep has an influence when you wake up. Yeah, you might uh, think in a very positive way, and then you wake up with a kind of relaxed, kind of pleasant mind. But you might be agitated in the evening, and you fall asleep, and you wake up with a disturbed mind or being tired, right? Hay una cierta continuidad de la conciencia y esto se puede ver fácilmente si nos vamos a acostar esta noche con un estado de mente. Ese estado de mente va a continuar cuando estemos otra vez o nos levantemos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos en un estado positivo y con una mente positiva, al despertarnos, posiblemente, a lo mejor, nos despertemos también con esa positividad mental. Por otro lado, si nos vamos agitados, cansados, veremos que por la mañana nos encontraremos normalmente con el mismo estado de conciencia, agitados y cansados. Entonces, ahí está continuidad de conciencia, ¿no? So that means that our mind at the time of falling asleep has an effect on the mind when we wake up, right? Y esto significa que el momento de mente antes de irnos a acostar y el momento de mente al despertar tienen una relación. So whatever state of mind we have now has an influence in states of consciousness in the future. El estado de conciencia que tenemos ahora va a determinar o va a tener una consecuencia en el futuro.
And then if you, I mean, you can ask the question, what's the meaning of life, right? If you think the meaning of life is wanting happiness and not wanting suffering, then maybe it's wise to look in what actually causes happiness and what causes suffering. Mm. Entonces, a lo mejor os podéis preguntar, ¿y entonces cuál es el sentido de la vida, no? Bueno, a lo mejor el sentido de la vida puede ser no querer sufrir y encontrar la felicidad. Entonces, si tenemos estas preguntas, la siguiente pregunta o el tema en el que tendríamos que tratar es cuáles las causas que producen sufrimiento y las causas que producen felicidad. So that's what the Buddha was really interested in. Yeah, the Buddha was more or less kind of, you could say, a scientist of the mind, right? A scientist of mind science. Y esto es realmente en lo que estaba interesado el propio Buda. Era un científico de la mente, estaba interesado sobre todo en estos temas. So that proves that if our mind right now has an influence on our mind tomorrow, then maybe it's wise to do something with our mind and to produce some positive results in the near future. Entonces, esto es una prueba de que el estado de mente que tengamos ahora va a tener una consecuencia en el futuro. Deberíamos no preocuparnos, sino tomar cartas en asunto para hacer algo al respecto, trabajar en ello, en la mente. So then we say it's important to motivate ourselves. Yeah, if you motivate ourselves for the day or for a particular activity, then for the whole activity, that kind of intention counts, right? And that intention has an influence. Entonces, antes de empezar una actividad, una acción, es muy importante reflexionar o definir la motivación detrás de esa acción y que perpetúe o que continúe durante la acción guiando a esa acción. So that's in the beginning of a session, then mostly we set a particular motivation, yeah, for that particular session. So I thought maybe we do that today as well. Mm. Entonces, al comienzo de una sesión, ya sea meditación o de enseñanzas, se suele dedicar un tiempo para desarrollar esta intención. Así que había pensado que quizá podemos juntos crear o diseñar esta motivación. So then for those who don't consider themselves Buddhists, with maybe quite a few of you are, then you can have a kind of secular or universal kind of motivation that thinks, okay, I'm here to learn more about the mind. I'm here to transform my mind, to become a better human being, and try to achieve aspects that others might also be able to develop their minds. Mm. Entonces, por una parte, las personas que no se consideran ellas mismas budistas pueden crear una motivación de una forma secular, pensando algo así como voy a aprender algo sobre la mente y crear un conocimiento solamente que me ayude a trabajar en las causas de la felicidad y en la mente. And those who are more familiar with the Buddhist teachings, they can think, of course, about motivation for liberation and enlightenment, right? Y aquellos que se consideran y sienten que son budistas pueden recordar o deben recordar la motivación de la liberación y de la iluminación. Yeah, so maybe just for yourself generate either of those motivations, right? Y por ti mismo genera estas dos tipos de motivaciones dependiendo de tus condiciones actuales. All right, so then, yeah, if you see there's a continuity of consciousness and we see that our present state of mind has an influence on our mind in the near future, then maybe it's wise to develop the mind and to create causes for happiness in the near future. Y si consideras que el estado mental actual tiene un efecto en el futuro, hay una continuidad de conciencia, sería sabio interesarse en cómo trabajar la mente para crear estados positivos y de felicidad en el futuro. So then the question is, what actually causes happiness and what causes suffering, right? Yeah. Entonces, ahora, la pregunta clave es, ¿qué produce felicidad y qué produce sufrimiento? And probably you know that
the external world or fame or wealth or parties in that regard doesn't really produce kind of what we call sustainable happiness. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, una vida social, fiestas o lo que se puede denominar una felicidad externa, no produce una felicidad sostenible en el tiempo, ¿no es así? Yeah, so it does not mean that you shouldn't party or something like that. No, esto no quiere decir que dejéis de ir de fiesta y todo esto, no tiene que ver con esto, ¿eh? I did the same thing when I was a university student. Yo cuando estaba en la universidad, en mi época universitaria, me pegaba también mis fiestas, ¿eh? Yeah, I used to be quite active in the rave parties in the early 90s Sí, en in los 90 Rotterdam. me encantaba ir de rave. Yeah, it was the first kind of parties with we have this kind of house music in cities like Rotterdam in the Netherlands. Yeah. Mm, en la zona de Rotterdam, en Holanda, teníamos estas fiestas de música house, ¿no? And then, you know, the Netherlands is a very liberal country, so people smoke other things and Sí. use other things. Yeah. Y en la Holanda ya sabéis, ¿no? Que es un país bastante liberal y la gente le gusta fumar todo tipo de cosas. But then looking at that and think, okay, this is temporarily. There's some happiness there, but there was something lacking. You know? Mm. Entonces, teniendo este tipo de experiencias, tenía una sensación de que, ok, esto está guay, pero hay una sensación de vacío, algo que falta, ¿no? And you see that with people who are quite wealthy or have a lot of fame, there is something lacking, right? Y esto también lo puedes ver con personas que tienen fama o que son bastante, a lo mejor, afortunadas en riqueza, que hay un punto de que falta algo. So you need, of course, it's good to have good external conditions, right? To have good conditions in life. That's important. Por supuesto, es muy, muy importante tener unas condiciones externas en la vida que favorezcan y que sean positivas, But that does not really bring satisfaction completely. pero realmente eso no es la causa, eso no es lo que nos trae la satisfacción completa. Yeah, so I don't know in Spain, but in English we have many pop songs like I can get no satisfaction or I haven't found what I'm looking for, right? Sí. Yeah. En España no sé si tendréis canciones, seguro que sí, pero en inglés tenemos muchas canciones que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, el no puedo, I got no satisfaction, es no encuentro satisfacción, ¿no? So I don't know how much those artists understood what they were singing, but Mm. yeah. No sé hasta qué punto los cantantes entendían o entienden lo que estaban cantando, pero But ahí es el yeah. mensaje. But so you have to ask the question, right? If happiness comes from outside or maybe it comes from within. Entonces, la pregunta está, ¿la felicidad viene de fuera o viene realmente de dentro? That's it. So we know that it doesn't really come from outside, right? Whatever drugs you use, whatever money you have, it's not really the more you money you have or the more drugs you use, the more you party, you don't become happier and happier, right? Mm. Entonces, es fácil deducir que la felicidad no viene realmente de fuera por muchas drogas, experiencias que tengas con la relación de fuera o de riqueza o fama. Cuanto más tienes, no quiere decir que seas más feliz. Hay un límite ahí, ¿no? So if going to the beach, being in Spain, right? If going to this beach brings happiness, then the more you go to the beach, the happier you should become, right? Si irse a la playa, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Estas playas que tenemos, trae la felicidad. Cuanto más vayas a la playa, más feliz serás, ¿no? So you might enjoy a nice surf or swim, but there's maybe something that could be obtained a little bit more kind of solid forms of happiness. Ujú. Sí, a lo mejor pues lo disfrutas, haces surf, nadas y todo esto, pero hay un momento en el que hay un vacío o que te encuentras y dices, esto no debe ser todo. Una pregunta. Because you can see people, and I met many people in retreats in Nepal and India who lived very simple, no electricity, no running water, extremely simple life, but completely satisfied. Me he topado con mucha gente en la India, en Nepal, sobre todo gente que vive una vida muy, muy simple, se puede decir como de retiro, sin electricidad, incluso sin agua corriente, que con estas condiciones aparentemente muy escasas,
tienen una sensación, transmite una sensación de una satisfacción muy, muy profunda. So then it looks like that happiness comes more from within, right? Mm. Entonces parece que la felicidad viene de algún sitio de dentro, ¿no? Yeah, and we know that if you are a bit stressed or a bit down and you just do a few breathings and you just try to relax, and by itself already gives kind of relaxation, right? Y esto lo podemos experimentar nosotros mismos cuando a veces estamos un poco agitados, ansiedad o estrés, o por otro lado, depresión. Hacemos un poquito de respiraciones conscientes y vemos cómo por sí mismo esta agitación incluso somos capaces incluso que se reduzca por sí misma. Yeah, so that's kind of what we call that comes from mental consciousness, not from the sensory perceptions. Y esto es lo que se llama que viene, este tipo de experiencias, viene de la conciencia mental, no viene de la conciencia de los sentidos o de fuera. Yeah, because we have the senses, right, of the five senses. So the objects of the five senses, the more you engage in them, if it's food, if it's movies, if it's music, the more you eat, the more you listen to music, the more you watch your favorite movies, it doesn't really give more happiness and satisfaction, right? You always want more, you want more, you want more. Mm. Entonces, los objetos sensoriales, todo lo que viene a través de los sentidos, ya sea comida, ya sea entretenimiento, cuanto más lo consumes, más quieres. No te llega un momento que digas, ya estoy satisfecho. No, no funciona así, ¿no? But when it comes to mental consciousness, if you, just with a few breaths, as I just said, or you learn a little bit how to meditate and quiet down the mind, that brings actually much more benefit. Y si, por ejemplo, por otro lado, vamos a la conciencia mental, no tanto sensorial, vemos que cuando hacemos un ejercicio tan simple como que él mencionaba de alguna respiración o empiezas a aprender a meditar, vemos que hay un tipo de satisfacción diferente a la sensorial que es más sostenible y que puede incluso ser a lo mejor quizá mejor. And the science is quite clear that the first time Richard Davidson and others, right, when they start measuring meditators, and then the first time they start measuring, they called a technician, said something is wrong with the fMRI scan. Mm. Entonces, la ciencia apoya o soporta esto que estoy contando. Cuando Richard Davidson, científicos neurólogos, empezaron a medir los niveles de plenitud, felicidad en los escáneres cerebrales a los meditadores, se pensaban que el aparato estaba roto. Tenían que ir y decir, oye, que aquí hay algo mal, porque esto no puede ser, esto no es normal. And the technician said there's nothing wrong with it with the equipment. And they called the meditator, "Are you okay in there?" He said, "I'm fine." Entonces llamaron al técnico, oye, la máquina creo que estaba mal. Y el técnico dice, no, no, la máquina está perfecta. Entonces llamaron al meditador que estaba dentro de la máquina y dice, oye, ¿estás bien? Y dice, sí, sí, yo estoy perfecto, sí, gozándoselo. So what they measured is kind of gamma waves, which they never have measured before in the human brain. Mm. Entonces lo que estaban midiendo las frecuencias de la gamma que nunca habían experimentado ni visto nada parecido, ¿no? Which seems to indicate that you can deal with very strong scores in emotional regulations, right? Mm. Yeah. Entonces empezaron a medir unos niveles emocionales de felicidad y de plenitud nunca registrados antes. Yeah, and one of our texts by Ari Nagarjuna, there's one text called "The Letter for a Friend." There, Ari Nagarjuna refers to that to three examples. Yeah, Ujú, written in water, ujú, written in sand, ujú. and written in stone. Entonces hay un texto muy famoso dentro de la filosofía budista del gran sabio Nagarjuna, Cartas a un amigo, y ahí da una similitud, una metáfora, que es tres formas de escribir. Una es sobre el agua, otra es sobre la arena y luego es tallado a roca, ¿no? So then, for those meditators, emotions, in particular, disturbing emotions, are like written in water, right? When you write, it goes away straight away. Yeah. En lo que se registró con estos test, se ve claramente en los test que en las emociones perturbantes o estados de conciencia perturbantes para los meditadores era como aquello que escribes en el agua. En cuanto lo escribes ha desaparecido.
And for most of us, including myself, it's more written in stone. Once the emotions takes over, you're stuck, right? Entonces, para la mayoría de nosotros, incluido yo mismo, dice Gesela, dice, en cuanto viene una emoción fuerte, ¿no? Por ejemplo, el enfado, es como está escrito ahí, tallado a roca, a fuego, dentro de nosotros, se permanece en nosotros mucho tiempo, ¿no? So we should have a mind like the sky that is completely clear and can deal with all these kind of emotions, right? Entonces, deberíamos de tener una mente abierta como el cielo, que permite que estas emociones no se queden en nosotros, no nos toquen tanto, no nos perturben tanto. Because our mind is actually, like the blue sky, is kind of clarity. Mm. De hecho, realmente, verdaderamente, la naturaleza de la mente es como el cielo. Su naturaleza es clara. Yeah, so the weather in Spain is a bit better than in the UK. In the UK, we always have overcasts, right? But the blue sky is always behind the clouds, right? En, En España tenemos aquí un tiempo un poquito mejor que en Inglaterra. En Inglaterra, por ejemplo, en Londres, donde vive él, siempre hay nubes, pero por encima de esas nubes siempre permanece el cielo claro y abierto. Esta similitud es muy parecida al estado de nuestra mente. So our mind is just temporarily obscured by the clouds of the afflictions or disturbing emotions. Nuestra mente está temporalmente oscurecida por las nubes de las aflicciones. So that actually proves that we can do something about our problems and our emotions, Mm. right? Y esto prueba, sí, prueba que podemos hacer algo al respecto, que podemos eliminar, trabajar esos nubarrones de las emociones aflictivas. Because on the conventional level, we have this potential. Our mind has this potential of this clarity. Yeah, the blue sky, which just has temporary clouds. If in the blue sky, the clouds don't really do much to you, right? So that means if you make that purity of the mind more manifest, then these kind of temporary afflictions or disturbing emotions don't really influence you anymore. A nivel convencional podemos lograr ese estado, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la mente, es la claridad. Entonces tú cuando estás, por ejemplo, en el cielo y ves las nubes desde arriba, no tocan a ese estado de la naturaleza de la mente, entonces no tocan al cielo. Entonces, por la misma similitud, las emociones, cuando empezamos a entrenarnos a la naturaleza de la mente, la claridad, vemos que las emociones no tienen tanta fuerza para afectarnos. So that's one important aspect of our potential that the mind has this clarity, yeah, like the blue sky, and the disturbing emotions are just temporary, like the clouds. Mm. Entonces, es esta la definición, que el potencial de la mente o su naturaleza es claridad. Y que las emociones aflictivas o, o las aflicciones son totalmente temporales, no tienen una naturaleza no entra en la naturaleza de la mente. So there's one important point. Ujú. Hay un punto muy importante. Another important point is that our emotions come and go by depending on cause and conditions. Mm. Yeah? Eso era un punto importante, perdón, que lo traducí mal. Eso era el primer punto importante. Y luego el segundo punto es que las aflicciones, lo que nos aflige la mente, depende de causas y condiciones. So, for example, you have a nice dream. You actually want to go back to sleep and dream over again, but you have to go to the office, right? And then there's this annoying message or email, and your happiness goes down the drain. Mm. Entonces, por ejemplo, estás teniendo un sueño increíble, muy bueno, y de repente te despiertas, quieres ir a volver a dormir, pero tienes que ir a la oficina. Entras a la oficina, enseguida te viene un email, un mensaje, y en ese momento que te perturba, y en ese momento la felicidad ya se fue, la que estabas experimentando en el sueño. So then mostly we blame the person who sent the message, right? Entonces, normalmente echamos la culpa a la persona que nos ha enviado ese mensaje o email. But actually, what causes disturbance is our reaction. Y realmente lo que produce esa reacción, perdón, esa perturbación es nuestra propia reacción ante el email o el mensaje. So you can see the disturbance of mind comes by the power of causes and conditions. There's an external aspect of a message or email or whatsoever, but there's an internal reaction as well. Mm. Entonces,
vemos que esta experiencia de sufrimiento, si queremos decirlo así, o de aflicción, tiene una condición externa que es que te hayan mandado el mensaje, pero hay una condición interna que es nuestra reacción ante ese estímulo. So that proves if you know how to deal with your mind, then at one point of time you can deal with these kind of issues without getting irritated. Mm. Y esto verifica o prueba que si tú trabajas con tu mente, puedes trabajar en la forma que tú respondes ante los problemas que te va presentando la vida. Si tienes esa calma, no entras en reacción ante lo que te va presentando la vida. So that's the second reason that we can do something about our mind, because we can play with causes and conditions. Y la segunda razón que podemos trabajar la mente es porque todo depende de causas y condiciones, también las aflicciones dentro de la muerte, de la mente. And there's a third point. Mm. Yeah. Y luego hay el tercer punto. We have many divisions in Buddhism. En el budismo hay muchísimas divisiones. When I was just into Buddhism, I thought, oh man, so many divisions. Y cuando empecé a aprender budismo, dije, joder, hay mogollón de divisiones y puntos. But it gives a kind of clarity, you know? Y esto ayuda a crear un poco de claridad mental cuando tienes Yeah. tantos puntos. You just give a number and we can give you a division. Te dan un número y ya enseguida te dan una división. Yeah. So the third point is that these disturbing emotions are not in accordance with reality. Y el tercer punto es que estas aflicciones o emociones perturbadoras no están de acuerdo a cómo funciona la verdad en su forma última. So whatever we perceive actually is not really the reality. Y lo que estamos percibiendo realmente no es la forma como tiene de suceder, no es la verdad última. So we think what we see and hear, that's how it is. Y pensamos que cuando escuchamos o vemos algo, eso es como realmente existe, pero no es así. And we believe our emotions as well, you know? Y dentro de esos fenómenos están también nuestras emociones, But be careful. pero tened cuidado, Because the disturbing emotions actually are not in accordance with reality. ¿por qué? Porque las emociones perturbadoras o aflicciones no están de acuerdo a la realidad. For example, a mind of irritation, of anger, right? That only likes to see the faults of a particular individual or a particular situation, right? Por ejemplo, la mente de irritación o enfado solo le gusta o solo se enfoca en los fallos del objeto en lo que está enfadado, de la persona, de la situación, solo se enfoca en los defectos. Even if your best friend pat you on the shoulder and said, "Come on, this person is not that bad after all. This person does that well, that well." You say, "No, no, not true." Incluso si tienes un amigo que te está dando golpecitos en la espalda diciendo, mira, que no es para tanto, que también esta persona tiene cualidades, tal y cual, pero tú estás enciscado con la persona y dices, no, 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 esta persona es mala o lo que estás enfadado, ¿no? So that proves that we believe what appeals to our mind at that time. Sí, entonces esto demuestra que nos creemos que lo que nos presenta la mente en ese momento, nos lo creemos realmente. So this is not only a Buddhist thing, right? Yeah. Y esto no es solo budista. Yeah, you see that also in science and forms of psychology. That Aaron Beck, one of the professors of the University of Pennsylvania, he also said that 80 to 90% what we perceive in a rage of anger is just mentally fabricated. It's not Mm. reality. Y en el mundo de la ciencia, sobre todo y de la psicología, esto también lo demuestra, incluso en la Universidad de Pensilvania, un profesor de psicología muy importante demuestra de que, o dice en su investigación de que solo el 80% de lo que percibimos, el 80% de lo que percibimos no es real. So if you know that a mind of anger actually is trying to deceive you, then anger will lose its potential. Si sabes que el enfado te está tratando de engañar, si ya lo sabes de antemano, solo sabiendo eso, baja el poder que tiene o el control que tiene sobre ti. Similarly, if there's a person who lies to you all the time, and you know that person is lying,
and that person knows, you know, that person is lying, that person will stop lying, right? Entonces, por ejemplo, si tienes una persona que siempre te miente y ya sabes que siempre te miente y la otra persona sabe que también tú lo sabes, llegado un punto, la persona ya deja de mentirte. So, very similarly, our mind tries to constantly deceive us, with these disturbing emotions. Entonces, de forma similar, nuestra mente siempre nos trata de engañar a través de las aficiones y estas emociones perturbadoras. So, if you just see that as a play of the mind, and you see it as just a liar, then that emotion just slowly fades away. Si lo ves como un juego de la mente o como un mentiroso, poco a poco la mente por sí misma se relaja y esa emoción se va por sí misma. So that's kind of a way that proves that we can change the mind, right? Y esto es una prueba tangible de que podemos cambiar nuestra propia mente. Because we said the first aspect is that the mind is like the blue sky, right? The mind has this potential of clarity, that Entonces, this you could say ultimate nature from a conventional point of view. como hemos dicho, el primer punto, que la naturaleza desde el punto de vista convencional, de la realidad convencional, tiene por su naturaleza es clara como el cielo. And then the second point we talked about that every state of mind depends on cause and conditions, right? We see an annoying message and the mind changes. Ujú. Yeah. Entonces, el segundo punto es que la propia mente depende de causas y condiciones. Cuando vemos un mensaje irritante y venimos de un estado de felicidad, rápidamente cambia. Entonces, depende de causas y condiciones. So if you play with those causes and conditions, yeah, if you apply antidotes like patience Mm. towards anger, for example, then you can transform. Si sabes jugar el juego de las causas y condiciones y aplicas el antídoto cuando vienen este tipo de emociones perturbadoras, enseguida puedes cambiar el estado de tu mente porque sabes cómo aplicar, sabes el juego de las causas y condiciones. So that transformation is not going to happen in 1.5 hours. Y esa transformación no va a pasar en una hora y media, ¿eh? Yeah, that will take maybe even not 1.5 year, maybe. No, incluso un año y medio, un poquito más. Yeah. So that will take a few years, but I've seen very interesting cases of people who used to be very uptight in meetings, but within a year or two, three, they completely changed, and everybody's saying, "What happened to you?" Yeah. Pero con un poquito de paciencia y tiempo, él mismo ha podido experimentar a gente que está totalmente irritada en estas reuniones y que le afectaba todo mucho. De repente, con poquito a poquito aplicando esta metodología, en unos años cambiaron completamente y se preguntan, ¿pero a ti qué te ha pasado? So one of my friends in the Netherlands, he used to go very uptight in traffic. Madrid also has some traffic, I suppose, sometimes, especially in winter when it's wet snow in the Netherlands and this traffic jam is cold and you're already tired from work and then you're still stuck. Mm. So one of my friends used to get really uptight behind the steering wheel and shouting at the persons in front. But the person in front, the windows closed, heating on, listen to some music, right? So he only had himself. Entonces, tenía un amigo en Holanda que se solía cabrear mucho en el tráfico. Aquí en Madrid también tenéis bastante tráfico, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre todo en Holanda en invierno, cuando de repente viene una nevada y estás a lo mejor al final del día por la noche, y después de todo el día trabajando, acabas el día, estás cansado, quieres llegar a casa y de repente tráfico. Y su amigo detrás del volante se cabreaba y empezaba a pitar, empezaba a insultar a a la persona delante suya. A lo mejor la otra persona no le estaba escuchando, pues va ahí con la calefacción, o escuchando música. Entonces a la otra persona no le afecta lo que está pasando, le está pasando al amigo, lo que está haciendo el amigo. So it took him 10 years. Le, le llevó 10 años a cambiar esto. Yeah. But now he says he just laughs about it Y ahora le dice, ahora simplemente me río al respecto. because you cannot do anything about it anyway. If you laugh or get angry, the traffic jam is not going to disappear. Sí. Entonces, realmente no puedes hacer nada al respecto. Si te ríes o te enfadas, el tráfico por sí mismo no le va a afectar, no se va a acelerar el proceso. That is, yeah, one of my friends who I mentioned in the meetings used to be very uptight and
red in the face and shouting at people, and he did it in 3 years. Y luego, por ejemplo, otro ejemplo es de Yeah. que en las reuniones, otro amigo mío que se cabreaba mucho y que empezaba a gritar a la gente en las reuniones y tal, a él en vez de 10 le llegó tres años. So the potential is there, right? We can transform the mind because of things are dependent cause and conditions. No? Y el potencial está ahí, el potencial de cambio. ¿Por qué? Porque está esta relación causal de causas y condiciones. Ahí está, porque está, eso existe, entonces hay un potencial de cambio. So that's what we call the law of dependent origination, right? Y entonces esto es lo que llamamos a la ley de originación dependiente. That things are in the nature of dependence. Yeah. Los fenómenos surgen con la ley o con universal de originación dependiente, porque existe esto, existe por lo otro. So that means our mind is very similar to that, right? Y esto significa que nuestra mente también entra en la categoría de estos fenómenos y funciona de forma muy similar a esta ley. So then if we see, it's important to understand how does the mind work. Mm. Si lo ves, es muy importante observar cómo funciona la mente. Yeah, so the education of the mind, so to say, is very important. Entonces, desde este punto de vista, la educación en la mente o investigar en la mente es extremadamente importante. Because that's really working, you know. Mm. Y porque eso está real, porque realmente eso funciona. If you know how to deal with problems, then mentally there's much more peace. Si sabes cómo funciona tu mente, puedes trabajar los problemas de forma mucho más efectiva. Because we cannot avoid problems. We can avoid people, but then we walk a bit the other direction and we meet somebody similar. Mm. Yeah. Podemos evitar a la gente que nos molesta, pero si giramos a la derecha y estamos caminando, aparece la misma persona, pero con diferente cuerpo, que también nos molesta. You can go to live in another country, but you will meet similar people, you know. Sí, Yeah. te mudas a otro país y vas a encontrar los mismos roles de las personas que te estaban fastidiando o molestando. Or you go to stay on an island without human beings, and then the birds at night will make you crazy. Sí. O te vas a una isla desierta sin ningún ser humano, pero a lo mejor cómo cantan o pían los pájaros te sigue molestando, irritando. So there's people, you know, who work and then get some money, mostly between university and their career, right? Ujú. And then do a world trip, you know, Mm. like for a few months or a year. So they go to one place, get bored, go to another place, get bored, go to another place, get bored. Mm. Sí, por ejemplo, las personas, ¿no?, que acaban la universidad trabajan bastante para reunir un poquito de dinero y viajan por todo el mundo, ¿no? Van a un sitio, se aburren, se van a otro sitio, se aburren, y entonces van así de sitio a sitio viajando. And then wherever they go, the mind goes along, right? Y donde van ellos, les acompaña su mente, ¿verdad? So maybe it's important to train the mind Y a lo mejor es importante entrenar la mente. because there are people who train their minds and can be perfectly happy just staying in one place Mm. without going anywhere. Mm. Sí, porque hay personas que entrenan su mente y están perfectamente, son felices estando en el mismo lugar todo el tiempo, sin irse a otros sitios. I have many friends in my monastery who just don't leave the room or only to go out, you know, to use the bathroom or to teaching or something like that, but they're very content. Mm. Tengo muchos amigos en el monasterio que no salen de su habitación y están totalmente felices. No necesitan ir a ningún sitio, solo salen para ir al baño o ir a enseñanzas, pero normalmente pasan su tiempo en su habitación sin tener que hacer nada afuera. So when I stayed in monastery, same thing. Every day was rice and dal. It's food always the same. Entonces, cuando estuve en el monasterio siempre había el mismo menú, arroz y lentejas. Yeah, and then the schedule every day is same. Y el horario es siempre el mismo. And then, you know, 6 days a week, study, debate, prayers. Mm. Y durante 6 días a la semana, estudio, debate y oraciones. I hardly go out, you know, Y, the monastery, just leave, stay in the monastery for months at a time. y muy, muy raramente salía fuera del monasterio. Durante a lo mejor meses y meses no salía del monasterio.
And then you go out to local town and you come back and you're really tired. Y a lo mejor sales porque tienes que hacer algún recado o lo que sea y vuelves al monasterio y estás totalmente agotado. So then you see that the actually happiness comes from within, right? Entonces ahí eso también es otra prueba de que realmente la felicidad viene de dentro. So yeah, so the happiness comes from within, right? That's an important aspect. Entonces, el punto que quiero aclarar aquí es que la felicidad viene desde dentro. And for that purpose, we have to understand the mind and have get education of the mind. Entonces, desde este punto de vista tenemos que entrenar, entender y educar a la mente. Because most governments, they're interested in economic growth, but main purpose is for people to be happy, right? Y la mayoría de los gobiernos tienen el interés de un crecimiento económico, pero si desde este punto de vista es muy importante entrenar la mente porque vemos que realmente es de ella donde viene la felicidad. So that's why the education of the mind is very crucial, you know? Y entonces, por eso la educación sobre la mente es crucial. Because all going to the other topics, right? All beings actually want exactly the same. They want happiness and do not want suffering. Y ahora vamos a trasladarnos al siguiente tema y en esto todos los seres, todas las personas también, todos queremos lo mismo, queremos felicidad y no queremos sufrir. And so based on that kind of aspect, that all just look at human beings for the time being, all human beings want happiness and don't want suffering. We are exactly the same. Si miramos a la humanidad, cada ser humano, realmente todo lo que está buscando, en ese sentido somos iguales, es felicidad y no queremos sufrir. Yeah, we all know that when you're sick, you have a headache or you have fever or you're really sick, you don't say, "Oh, great, I'm sick. Let's be sick for a week." Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad o simplemente nos duele la cabeza, nuestra reacción no es, oh, yes, estoy malo, qué bien, vamos a ver si lo prolongamos una semanita más. We want to get better, right? Queremos recuperarnos rápido, deshacernos de la enfermedad y el dolor. So because we don't like suffering. ¿Por qué? Porque no nos gusta el sufrimiento, lo evitamos. And same if you have a little bit of happiness or as you just saw a happy dream, you want to dream over or you want to keep the happiness, no? Y por ejemplo, en el otro extremo es si tenemos un sueño positivo o, por ejemplo, si estamos teniendo un sueño agradable, enseguida queremos mantenerlo en el tiempo, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? ¿No es así? So that's kind of that wish exists in each and every one of us, right? Y ese deseo de evitar el sufrimiento y querer la felicidad existe en todos nosotros. And everybody in Madrid, everybody in Spain, everybody in the whole world have exactly the same wish. Todas las personas en Madrid, todas las personas en España, todas las personas en el mundo tienen ese mismo deseo. So based on that, if you try to generate a kind of understanding of that, and based on that, you can generate what we call compassion. Mm. Y en base a eso, si lo llegas a entender profundamente, en base a eso podemos desarrollar, cultivar lo que llamamos la compasión. So compassion is a mind that wishes others to be free of suffering. La compasión es la mente que desea profundamente deshacer el sufrimiento de las personas o de las personas que no son ellos mismos. It's a very interesting mind Es una mente muy, muy interesante. because if you have a wish for others to be free of suffering, you motivate yourself to do something about it. ¿Por qué? Porque si tienes este deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, te motivas a ti mismo a hacer algo, te pone a la acción a hacer algo al respecto. And you actually work for the purpose of alleviating the suffering of others, right? Entonces trabajas, dedicas tu tiempo para aliviar y quitar el sufrimiento de los demás. So that actually creates a cause for happiness. Y esto es lo que crea la causa de la felicidad. Because if there's no suffering, there's happiness. Y si no hay sufrimiento, lo que hay es felicidad. So that mind of compassion, by engaging in just by the mind training itself, actually creates more satisfaction in life. El mero hecho de entrenarse y cultivar la compasión por sí mismo es la causa de la felicidad. Yeah, so that's kind of a mind that
understands the reality of other people's suffering and want to do something about it. La mente que entiende, que tiene la sabiduría de cómo funciona el sufrimiento y la felicidad de los demás y quiere aliviarlo, es la causa de la propia felicidad de uno mismo. It's a very constructive mind. Es una mente constructiva. But we have to make a clear distinction between, I don't know in Spanish, but in English we sometimes have empathy and compassion, and depends how you define it, right? Ujú. Sí, hay que a lo mejor hacer una definición. En inglés, por ejemplo, está la palabra empatía y luego está la palabra compasión y a lo mejor hay que hacer una pequeña distinción. So if empathy is defined, right? If empathy is defined as a mind that feels the suffering of others and feels kind of pity for that, Ujú. then that is maybe not that constructive. Sí, empatía desde este punto de vista puede significar que sientes el sufrimiento ajeno y te sientes un poquito de pena, ¿no? Hacia el otro. Pero esto no es una mente que estamos llamando compasión, es una mente no tan constructiva. Because compassion wants to do something. Sí, la compasión, al sentirlo, quiere hacer algo al respecto. Esa es la diferencia. So, for example, if you watch the news and there's so much conflicts and war and negativities going on, then you get sometimes disturbed by it, right? Sí, por ejemplo, cuando estás viendo las noticias, a lo mejor empiezan a haber unas noticias fuertes de mucho sufrimiento, de guerra, empieza a tocarte, empiezas a sentir el sufrimiento y te sientes totalmente afectado por esas noticias negativas. Pero no So, hay una mente que quiera hacer algo. so just merely being disturbed by it doesn't solve the problem, and it doesn't solve your attitude, right? Sí. Estar afligido o que te mueve o que te preocupa lo que estás viendo en las noticias no resuelve el problema. So then we should have a wish to do something about it in the future when we have the possibilities to do so. En la compasión es el deseo de hacer algo al respecto cuando tengamos la capacidad y la habilidad o cuando nos encontramos con la situación, hacer algo al respecto, involucrarnos de alguna forma. That's with everything in life, right? When we have a problem and we cannot really solve the problem, then sometimes we get very disturbed. Sí, esto es, en la vida es así, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un problema y no podemos realmente solucionarlo, nos altera el no poder solucionarlo, como que nos afecta demasiado, ¿no? So there's Ashantideva, one of the great masters of ancient India. He had a very good kind of statement. He said, if you have a problem and you can solve it, you shouldn't worry too much, just solve it. Sí, Santideva, uno de los maestros sabios de la antigua India, tiene un dicho muy, muy, muy elocuente sobre esto y dice, si tienes un problema o te enfrentas a un problema y tienes solución, pues ejecuta la solución y solvéntalo. And if you have a problem and you cannot solve it, then also you shouldn't worry because you cannot solve it anyway. Entonces, si no tienes solución el problema y no puedes arreglarlo, tampoco tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque no lo puedes arreglar. Entonces, que ahí no tiene ningún sentido preocuparse. So that's very interesting. Sí, esto es algo muy interesante. And that's very interesting to see with Tibetans in occupied Tibet when the Chinese came and a few, including few of my own teachers, who were imprisoned for long periods of time. Y esto es muy interesante porque el propio pueblo tibetano, en el Tibet ocupado, muchos de ellos, incluido maestros de Geshe-la, fueron encarcelados durante muchos, muchos años. And some even to the extent of torture and being imprisoned for years or decades. Y muchos de ellos incluso llegar al punto de torturas y estar encarcelados durante muchos años. But they have this mindset based on compassion and based on this quote from Shantideva. Sí, y tenían este tipo de mentalidad fundamentada por la compasión y esta filosofía de la frase que acabo de mencionar. And then they come out of prison. Physically, they're a bit broken, Mm. but mentally, they're very strong. No trauma, no post-traumatic stress disorder. It's very interesting. Sí, cuando salieron de prisión,
ah, por supuesto, físicamente estaban destrozados, pero mentalmente estaban fuertes y sanos. No había trauma, no había estrés postraumático ni ningún efecto de este tipo, ¿no? So then you see the power of the mind, you Y know? ahí ves realmente el poder de la Yeah. mente. I had one of my own classmates also who went back to Tibet to see his family. Why not? Mm. Right? And then he was imprisoned for a few months, beaten up, and physically he just had to eat well to get his strength back. So he came to the monastery and say, okay, I just have to eat a little bit for a week or two, get my strength back, and see you soon. Incluso uno de mis amigos en el monasterio decidió ir a Tíbet para visitar a su familia y le cogieron, le encarcelaron, le torturaron y cuando volvió le sacaron y volvió otra vez al monasterio. Estaba muy relajado, simplemente dijo, bueno, simplemente tengo que comer un poquito más, entrenar un poco el cuerpo para que esté fuerte y os veo cuando lo haya resuelto, pero no tenía ningún tipo de trauma ni nada. Then you see the power of the mind. If you have physical suffering, but the mind is strong, there's not really much to worry about things. Y ahí ves el poder de la mente, ¿no? Si tienes una enfermedad o tienes un problema físico, si la mente está fuerte, no se ve perturbada por este tipo de condiciones. So then you really see the potential or the power of the mind, you know? Entonces ahí ves realmente el potencial de la mente. So then if you see that the mind is like this blue sky and that the clouds are just temporarily, you can just look down from the blue sky and just look at the clouds and just observe them without being influenced by it. Mm. Si realmente ves la naturaleza clara de la mente como el cielo, te conectas o te permaneces en ese estado mirando desde arriba a los problemas pasajeros de como las nubes, entonces ahí te relajas. Yeah, then you see, oh, there's irritation. Oh, there's anger. Oh, interesting. Some desire arises. Entonces desde ese espacio empiezas a ver cómo va surgiendo todo. Ah, mira, empieza a ver la irritación. Ah, mira, por ahí va a haber un poquito de deseo. Pero tú estás desde ese espacio, no estás involucrado. Because if you be able to take distance from mental difficulties, it's much easier to deal with it. Mm. Si eres capaz realmente de mantener una distancia de tus problemas que vas encontrándote en el día a día, esos problemas no se hacen tan espesos, tan grandes. Because if you take distance, then clarity comes to mind, right? Si permaneces en la distancia o creas espacio mental, entonces la naturaleza propia de la mente de claridad empieza a desarrollarse dentro de ti. Same when we're a bit tired from work, we take a break, come back, and the clarity is back, no? Es igualmente cuando, por ejemplo, estás trabajando o estás en un día de trabajo muy duro, estás cansado, te vas, descansas y luego vuelves con una mente más clara, más descansada. So similar for our mind, right? If we take a distance from issues, then it doesn't disturb you that much anymore. Igualmente con la mente, si mantenemos una distancia de los problemas, lo que está perturbando, mantenemos una distancia, vemos que no perturba o no desgasta tanto a la mente. Because in this blue sky, you look down and you see the clouds moving. It's different from when you're inside the clouds, right? Es muy diferente cuando estás mirando las nubes desde el cielo abierto, desde la distancia, las ves de una forma, pero por ejemplo, si entras dentro de la tormenta, se siente totalmente diferente. And then you see that other people are in exactly the same condition. All the, Other people are in exactly the same state and condition, all right? the All other people. sí, Yeah. all the people. Sí, y puedes ver que todo el mundo con los que te rodeas, la mayoría de las personas con las que te juntas, tienen las mismas condiciones que estás experimentando tú. Because all other people have also this clear-eyed mind, right? Porque todo el mundo tiene la naturaleza clara como el cielo abierto de la mente. And sometimes it's just stuck in the clouds. ¿Sí? Y simplemente a veces están atrapados en su propia tormenta. And sometimes people who are drunk or use substances, they say all kind of things, right? Sí, por ejemplo, cuando hay personas que están borrachas o que están bajo la influencia de estupefacientes o drogas, dicen cosas a lo mejor muy disparatadas o tonterías, ¿no? Sometimes when I walk around in London with my robes, then I get all kind of comments. Por ejemplo, a veces cuando estoy paseando por Londres con mis hábitos, por algunos barrios, me recibo todo tipo de comentarios. Mostly very positive though, but Sí, la mayoría positivos, ¿eh? No os vayáis a yeah, pensar. thumbs up or like this. People think I'm
Kung Fu monk, you know? Yeah, yeah. Sí, hace estos gestos, ¿no? De "Oh, guay o namaste o este es el que más. Yeah, yeah. But sometimes people, will use kind of substances. They say Hare Krishna or something, right? Yeah, Sí, algunos que tienen algún están ahí como un poco colocados y le ven y dicen, oh, Hare Krishna. yeah, yeah. So, it's true that people who are on the influence of substance or drunk, when they shout at you in a negative way, what do you think? You think, yeah, this person is drunk. Doesn't matter, right? Mm. Sí, por ejemplo, cuando una persona está borracha, te insulta o te dice cualquier tipo de cosas, la ves y ves que está bajo la influencia de este tipo de sustancias y esta persona no está viendo con claridad, ¿no? No se refiere, no es verdad esto. Or a little child, right? Sí. I once had a little child that's around Christmas. So I was dressed red, right, in red color. So she thought I was Santa Claus. Por ejemplo, durante las Navidades visité una familia y la niña en la familia, como estaba vestido así con los hábitos monásticos, se creía que era Santa Claus. And once I was in St. James Park. St. James Park is close to Buckingham Palace, where the king and Ujú. before the queen was living. Mm. Sí, una vez estaba en el Parque St. James, cerca del Palacio de la Reina de Inglaterra. And then I met a little family with a very little girl. Ujú. Y ahí conocí a una familia encantadora con una pequeña niña. And then the family said to the girl, "Oh, the queen is very dressed, very different, and looks very different than all other people." They Mm. probably was talking like that, Sí. right? Entonces a la niña le estaban diciendo, le dijeron de que la reina se suele vestir muy, muy diferente al resto de personas. So then a girl came running up to me, say, "Are you the queen?" Entonces la niña fue corriendo hacia él y le fue diciendo, oye, ¿tú eres la reina? Yeah. So then that's positive. No, that doesn't matter, right? But if a person who's drunk and really says something negative to you, then you say, "Oh, it doesn't matter. A person is drunk, right?" Mm, Eso es algo positivo, ¿no? Bueno, pero si es algo negativo y es una persona, por ejemplo, que está bajo la influencia del alcohol y te hace algo negativo, realmente no te lo tomas tan en serio. No tiene sentido tomárselo en serio. But if there's a person out of anger shouts at you, it's very similar. The person is in an emotional hijack of Mm. anger, right? Y si alguien, por ejemplo, tiene un ataque de enfado o está bajo la influencia del enfado, es algo totalmente similar al ejemplo que acabo de poner. Está totalmente atrapado, está totalmente engañado por su estado emocional del enfado. So then we say, actually, we should have compassion for that person because that person also deep inside wants to have peace of mind and happiness, Mm. but is just overpowered by this emotion of anger, right? Y aquí es donde dijimos, debemos de tener compasión por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona quiere lo mismo que yo, quiere ser feliz, no quiere tener sufrimiento y está totalmente atrapado por un estado mental de aflicción que le va a traer más sufrimiento. Very similar to a person who's drunk, that person just loses the mind, right? Y muy, muy similar a la persona que está bajo los efectos del alcohol. And you see, if you're in a meeting or a group of people and there's like 3 or 4 people having an argument, and you just keep calm, that's much more beneficial than also try to argue, right? Sí, por ejemplo, si veis en una reunión, hay 3 o 4 personas ahí discutiendo y teniendo un argumento, un debate furioso, si hay muchísimo más beneficio en permanecer en calma y observar de la distancia y no involucrarse en el sentido de tomar un partido y empezar a insultar o involucrarte en el otro, hay muchísimo más beneficio en eso que hacer lo contrario. So it's true, and in India, we have a lot of stray dogs, right? Wild dogs living on the street. It's very interesting to observe them. And they have those packs, right? So then a new dog comes and they all start barking because it's their territory. New dog barks and they're fighting. Ujú. Entonces, en la India, por ejemplo, es algo muy interesante de observar, es el fenómeno de los perros callejeros.
¿no? Los perros callejeros tienen sus propias bandas, su propio territorio, y cuando viene un extranjero, un perro extranjero a un nuevo territorio, de repente lleva todo el grupo o manada de perros y le empiezan a ladrar al perro extranjero. But one day there was a dog, also a new dog came, and the whole group started barking. Mm. Entonces, un día pasó esto, un nuevo perro llegó a este barrio y todos los perros salieron de donde estaban y empezaron a ladrarle. But this new dog, instead of barking back, he was just wagging his tail and jump up and down. Y en vez tuvo una reacción diferente, en vez de ladrar en contra de los demás perros, empezó hasta a mostrar una actitud juguetona. Empezó a mover la colita, a mover la cabeza. So this group of dogs said, "What is this? What is this?" Pues los perros normalmente, la manada de perros empezaron a actuar como diciendo, ¿este qué hace? O sea, And they start sniffing him, and then they play together. y de repente cambiaron el chip y empezaron a olerse entre ellos y empezaron a jugar. So that's kind of dependent origination, right? That how we act based on emotions has a very strong impact on the people around us, right? Y esto es la ley del surgir dependiente. Cómo actuamos o cómo nos relacionamos en dependencia a lo que está pasando tiene un impacto real en el resultado que vamos a experimentar. So His Holiness Dalai Lama used to say, we have two aspects. One aspect is dependent origination, so and that's kind of a reality. And the other aspect is our conduct or our behavior. Mm. Su Santidad el Dalai Lama menciona dos aspectos. La realidad como es, que es de la naturaleza dependiente, del surgir dependiente, y el segundo aspecto es el aspecto de la conducta. So one is the conducta and the other one is the view, right? Mm, You could say. sí. Una es la conducta I have to learn a bit Spanish now because y la otra es la visión. the Visión, vision, visión. vision. So those two are related, right? The view of the reality and our conduct. Mm. Y estos están relacionados. La relación entre la visión y la conducta dependen uno de otro. Because you know if somebody harms you or says something unpleasant to you, how will you react? You know that, right? From a Mm. personal experience. Sabemos cómo vamos a reaccionar si alguien dice algo negativo o dañino hacia nosotros. So if you have that personal experience and you know you don't want happiness, sorry, you don't want suffering and you want happiness, so you know that saying something like that to another person is harming that person and you don't like to be harmed yourself, right? Entonces, sabemos que si queremos ser felices y no queremos sufrir, y a nosotros llega alguien y nos dice algo dañino, por supuesto, por la relación dependiente, si yo digo algo dañino a la otra persona, eso me va a hacer sufrir. Entonces, por esa ley, naturalmente, intentamos evitar algo que haga daño al otro. So in Buddhism, we talk a lot about morality or ethics, right? So morality or ethics is based on this principle of understanding if somebody harms you physically or verbally, whatsoever, you don't like that. So based on that insight of dependent origination, you practice not harming others. Entonces, en el budismo hablamos de ética y moralidad bastante, y sabiendo o teniendo el conocimiento o experiencia personal de que cuando alguien nos hace daño, ya sea verbal, física o mentalmente, nos hace daño a nosotros, no nos gusta, no queremos eso, por la ley de originación dependiente podemos deducir o evitamos causar el daño ajeno. Eso es lo que llamamos ética. So that's kind of insightful, right? Our behavior or conduct is based on this insight of knowing this dependent origination and know how other people react. Yeah, we have to be what we say emotional intelligent. Y esto es un tipo de sabiduría. Esta es la sabiduría de la originación dependiente en base a la ética. Y esto es lo fundamental o sea, esto fundamenta, esta sabiduría apoya a la ética. Saber esto, hoy en día, en palabras, el lenguaje de hoy en día, es inteligencia emocional. Yeah, so that's kind of the reality of dependent origination is very important to understand. And then automatically we know if you harm others, you don't feel good yourself if somebody does to you, right?
Yeah. Entonces, la sabiduría de la relación dependiente, de surgir dependiente, en este caso, de que no queremos sufrir, cuando hacemos sufrir nos hace daño, y como nosotros no queremos hacer daño, ¿por qué? Porque a nosotros nos hace daño, entonces, teniendo esta sabiduría, cambiamos la forma de comportarnos, de no dañar al otro. Same with compassion, as we just talked about, is a wish for others to be free of suffering, right? Mm. So that is also based on this view, right, of dependent origination. Y lo mismo con la compasión, como hemos hablado. Pero esta compasión, el no querer que la otra persona sufra, involucrarse en evitar su sufrimiento, está basado, está apoyado en la visión del surgir dependiente. El hecho de que la otra persona, igual que yo, quiere felicidad y no quiere sufrir. So there's one aspect, right? Compassion is a wish for others to be free of suffering. Y esto es un aspecto, la compasión es el deseo de que la otra persona, el ajeno o los demás, no sufran. And then another aspect we often talk about is love and kindness. Y el otro aspecto de que normalmente hablamos es de el amor bondadoso. So love and kindness is a mind that wishes others to abide in happiness. A veces también se traduce amor benevolente, que es el deseo de que la otra persona encuentre la felicidad e involucrarse en ello. So that those two aspects, right? Compassion and love and kindness actually establishes the purpose of life. Mm. Entonces, estos dos aspectos, la compasión y el amor bondadoso, establecen el propósito de la vida, de una vida, o sea, que da sentido a tu vida. Because all beings are equal, exactly the same, wanting happiness and not wanting suffering. ¿Por qué? Porque todos los seres, en este sentido de querer no sufrir, evitar el sufrir y querer felicidad, en este sentido, todos los seres somos iguales. So if you develop these states of mind of compassion and love and kindness, you actually create causes for happiness. Si desarrollas estos estados mentales de amor y compasión, estás creando las causas para tu propia felicidad. So His Holiness Dalai Lama used to say, if you want to be selfish in an intelligent way. Entonces, el Swami Dalai Lama normalmente suele decir, si quieres ser egoísta, hazlo de forma sabia. Because if you only think about yourself, that's not very clever. Porque si solo piensas en ti mismo, eso no es, eso es ser un poco estúpido. Yes, stupid. Not clever becomes stupid, right? Yeah. Yeah. Sí, he utilizado una palabra a lo mejor un poquito más fuerte. I could say stupid, but I thought I'd be gentle. Not clever. Podría haber dicho también estúpido, pero digo, voy a ser un poquito más suave. Yeah. So if you have those two minds and you combine that with the reality of dependent origination, then it makes a lot of sense, you know? Si tienes estos dos estados de la mente, compasión y amor bondadoso, y lo combinas o lo fortaleces con la sabiduría de surgir dependiente, tiene mucho sentido. Because you see that people who are really stuck and only think they the important persons in the or the only important persons on the planet or they're only the famous or the richest, their life is not very nice. You know, they're very stuck in their self-interest and that causes them to suffer. Porque si ves, las personas normalmente se piensan que son el centro del mundo, son los más importantes, solo piensan en sí mismos, en su propia riqueza, en su propia fama. Entonces esto les hace totalmente miserables, les hace totalmente engarrotarse en un mundo muy, muy, muy pequeño. You can see that people who are very rich and they do a lot of charity, their mind is much more easygoing and much more happy, you know. Por ejemplo, hay personas que tienen mucha, mucha riqueza y la dedican a actos de beneficio, altruistas, y eso les hace tener una actitud ante la vida muchísimo, muchísimo más relajada. It's very clear, you know, that people who are very generous and very social and their mind is there's much more peace in the mind, you know. Sí, puedes verlo que realmente esto se puede ver que las personas que son bastante generosas, son sociables, tienen un estado de la mente muchísimo más en paz.
Yeah, and people who really stuck in themselves and only think they are important and they want to show off everywhere. From the distance of people on the screen, they always like this. Mm. But when you meet them in person, it's a different story, right? Mm, sí, las personas que tienen esta actitud de pensar solo en sí mismos y que son el protagonista de todo, entonces este tipo de actitud les hace totalmente miserables. Y a lo mejor les ves en la pantalla sonriendo y todo eso, pero cuando les conoces de forma personal, les ves que son totalmente miserables. So there also you see people who take care of others and think about others and generate love and kindness and compassion. That gives more happiness to the mind. Por otro lado, ves las otros tipos de personas que tienen esa preocupación, esa dedicación hacia el beneficio de los demás, desarrollan estos estados que hemos mencionado de compasión y amor bondadoso, tienen una actitud ante la vida muchísimo más apacible. So that means that if we know we want happiness, don't want suffering, and we know that the suffering comes from these disturbing emotions, right? Ujú. And that helping others with love and kindness and compassion actually brings happiness, then if you're clever, you will follow that path, right? Ujú. Si sabemos que todos los seres, los humanos, todos los seres buscamos ser felices y no queremos sufrimiento, que las causas del sufrimiento vienen de las emociones negativas, que la felicidad viene en dedicarse a desarrollar estos dos estados mentales de compasión y sabiduría, si realmente somos sabios y tenemos una mente bastante clara de lo que queremos, deberíamos desarrollar estos estados. Yeah, so we all want happiness, don't want suffering, and with those two minds, we accomplish that over time, you know? Mm, sí, todo el mundo quiere no quiere sufrimiento y quiere felicidad. Con estos dos estados mentales, con el tiempo empezamos a alcanzar ese objetivo que todo el mundo quiere. And then life becomes actually much more meaningful Y la vida se vuelve muchísimo más significativa, because you actually work for the causes for happiness for others, right? porque trabajas para las causas de la felicidad de los demás. And others are more in number than just one individual. Y los demás son muchísimos más en número que un individuo, por So suma. if you think in those lines, then you start to respect others more and you start to try to be kinder to others. And in that way, you move to actually more happiness. Y si piensas de esta forma, empiezas a comportarte de una forma más gentil, más amable, más compasiva hacia los demás y empiezas a moverte en una dirección a una vida con sentido y más plena. By understanding this aspect of dependent origination and understanding that others want happiness, don't want suffering, if you walk in that direction, then you are in accordance with reality. Mm. Yeah. Si empiezas a pensar, a reflexionar en estos términos de relación del surgir dependiente, de desarrollar estos estados de la mente de compasión y amor, empiezas a andar hacia una realidad más verdadera, más en la naturaleza de cómo existen los fenómenos. But if you just believe your anger and your obsessive desire, and then you go against reality, right? Si empiezas a creerte y a tangibilizar esas emociones negativas como el enfado, el deseo, empiezas a creértelo de verdad, realmente estás caminando hacia la dirección opuesta a cómo funciona la realidad. So in Buddhism, we always try to say, try to live in accordance with reality. En el budismo estamos repitiendo constantemente de intentar vivir de acuerdo a cómo funciona la realidad. You don't have to, but if you want happiness, then that's advisable. Yeah. No es necesariamente Mm. tienes que hacerlo, pero si quieres ser feliz, y totalmente tienes que hacerlo. Yeah, because that's also, I have to make always clear, particularly introduction talks, that I'm not dressed up like this to make people Buddhists, right? These talks are meant for people to understand their minds, you know. Sobre todo en las charlas estas introductorias abiertas, yo no me he visto así para hacer a otros budistas, no es una fábrica budista. Entonces, lo que se intenta es invitar a la gente, a las personas, a trabajar en su mente. That's important because once I did I don't know if you know India, in the north of India, we have a center in Dharamshala where the Dalai Lama lives, and they have a center called Tushita. And I also once did I taught an introduction course with many backpackers and hippies and all kind of people. Yeah. Sí, una vez en el norte de la India, donde vive su entidad el Dalai Lama, Dharamsala, hay un centro de meditación que se llama Tushita
Y una vez hice una charla de estas introductorias a una audiencia numerosa de hippies y montañeros, ¿no? Yeah. Hippies is the same in Spanish, right? Yeah. So then, they laying or it's like different kind of people. But then after the one, few people were very critical during the course, asking questions like, oh, they're arguing this, arguing that. It was a course. Yeah, yeah, Ujú. during the course. Ujú. Sí, era un curso, no una charla, y muchas de las personas, casi todos estaban ahí de relax, ahí tumbados en lo de tal, pero había dos o tres que eran bastante serios en las preguntas, estaban bastante intensos. Esto es así, esto es así, tal. So we instead of straight away cutting them short, just give them some things to think about, right? Entonces, mis respuestas eran todo el rato para hacerles que pensar sobre la vida. And in the end of the course, they came up to me and said, "Thank you so much. I understand my own religion now much better." Ujú. Then I thought, "Oh wow, job is done." Mm. Al final del curso me vinieron y me dijeron, muchísimas gracias, ahora entiendo mi propia religión muchísimo mejor. Entonces, yo me dije a mí mismo, qué bien, mi trabajo aquí ha terminado. Yeah, so that Ha hecho un buen trabajo, perdón. that's important to know, right? Especially when there's introduction talks to Mm, Buddhism, that the purpose is not to make people Buddhists, but mm, to let people understand their minds and develop their minds, mm. right? En este cursos introductorios, en las charlas introductorias, es muy importante entender o dar a entender que no es para que la gente se haga budista o que te hagas budista, es para entender y cómo trabajar tu propia mente. Yeah, so maybe some questions, if there are questions. Normally I like questions more than blah 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 talk. Yeah. Normalmente me gustan más las preguntas, contestar preguntas que simplemente hablar yo solo. We used in the monastery, we used to spend like hours every day on the debate courtyard with this Sí. kind of very high level of in-depth clarity and discussion. Mm. Cuando vivía en el monasterio, pasábamos en los patios del monasterio horas y horas y horas debatiendo y en este debate va aclarando los diferentes puntos de la filosofía budista y hace a la mente muy, muy, muy refinada y clara. And because the whole system is based on these things we talked about, right? Mm. Playing with emotions. Ujú. Y todo el sistema está diseñado con esto que hemos hablado de las aflicciones y las emociones aflictivas. And it's very good for your ego. Y es muy bueno para el ego. In the beginning was not easy. Al principio no era nada fácil. Because have you a bit of ego, you're the center of attention. Sí, si tienes un poquito de ego, empiezas a ser el centro de atención de que todo el mundo te empieza And when you in debates make a mistake, Mm. then sometimes you have your whole class, or if it's a big gathering, 100 people, they look at you and say, "You made a mistake." En el sistema del debate, en cuanto haces un pequeño fallo, de repente para todo y todo el mundo te mira y te empieza a recordar que has hecho ese fallo. In a very playful way, right? Y en Very, una forma así yeah, juguetona. yeah. Okay, sorry. Yeah. Mm, ¿Se me oye bien? mm, Quería preguntar si el continuo mental es individual, mhm. como entendemos nosotros que es individual, porque eso me hace pensar que sigo anclada en que es mío, es mi continuo mental. Mhm. Yeah, it remains individual, right? That's the question, isn't it? Yeah. So consciousness remains subjective and individual. Es subjetivo e individual. So we all have individual streams of consciousness. Yeah. But yeah, then you have to dive in a little bit more philosophy that every stream of consciousness is there since beginningless lifetime. Mm. Entonces, aquí la definición es subjetivo e individual, pero si queremos a lo mejor entenderlo un poquito más en profundidad, tenemos que tocar un punto filosófico que es que ese continuo, que es subjetivo e individual, ha estado aquí desde vida sin principio. And you know that, right? If you go, I saw one of the parks here, a very big one. If you go there and you kind of happy that day, you think, oh, nice park. The person sitting next to you who's depressed or has difficulty in life doesn't see the park in the same way, right? So Mm. you can see
the object out there is similar to both of us, but two people experience completely differently, right? Por ejemplo, aquí en los parques, aquí al lado hay un parque así grande y bonito. Yo puedo ir allí y pensar, wow, tener una experiencia del parque sorprendedora, agradable de lo que estoy viendo. Pero a lo mejor me siento en un banco y al lado hay una persona que está deprimida. El objeto es totalmente, la situación es lo mismo, pero la forma de experimentarla es totalmente subjetiva en base a lo que uno está viviendo. Our subjective experience remains individual, right? Nuestra experiencia subjetiva se mantiene individual. Sí, pero creo que a lo mejor la segunda parte es necesario traducirla, ¿no? Lo que has dicho de lo mío, ¿no? So, her question, the second part is the continuum is individual, but in this individual, there is a sense of grasping as mine. Okay, yeah. So then, how is it possible then when you let go of the grasping, it remains individual? I think it goes in these terms, the question. So we have to be clear. So maybe you have to come tomorrow. Tenemos que entender que a lo mejor tienes que venir mañana. Yeah. So because you talk about the self, right? Si hablamos de el yo, So we have to know which self does exist and which self does not exist. qué yo existe y qué yo no existe. That's important Esto because es importante. your continuity of consciousness remains. But the grasping at a self as an entity that seems to exist in and by itself. Yeah, sometimes when we get angry, it arises, right? That self does not really exist. Entonces, el continuo mental, esa sensación de continuidad, eso existe. Ahora, el constructo o lo que se construye alrededor de eso, esa ilusión de esto como yo que me apego y que es la base para todas las aficiones que vienen después, eso no existe en acorde a la realidad. And also because in London we have a project called Science and Wisdom Life. So we engage in dialogues with world leading scientists. And recently I had a dialogue with Anil Seth, who's a world leading neuroscientist. And he also says this perception of a self is not really there. It's just a perception. En Yamian, en el centro de Londres, tenemos un programa que se llama Ciencia y Sabiduría y trabajamos con científicos punteros de la ciencia, la neurociencia y otros campos. Y ahí uno de los participantes dentro del mundo de la neurología dice, esa noción del yo, como nosotros nos creemos que existe, realmente no está ahí. Desde el mundo de la ciencia lo han demostrado. But anyway, it's important first of all to know which self does not exist and which self does exist, right? Pero lo más importante quizá es distinguir qué yo o qué yo existe realmente y qué yo no existe. Es una ilusión. Because you're sitting there, you're thinking and you're writing things down. Yeah, there's a kind of conventional self is there, right? Sí, porque, por ejemplo, estás ahí sentada, estás escribiendo cosas a nivel convencional, hay algo que se está haciendo, se está escribiendo, ¿no? But when you get angry or when there's obsessive desire or fear for death, then there's this very strong sense of an I, right? Por ejemplo, cuando te enfadas o cuando hay un ataque de deseo bastante fuerte o incluso más profundo cuando hay una experiencia cercana a la muerte, surge un tipo de yo, un tipo de, una sensación de yo diferente a la que estamos hablando, de que realmente existe. So that particular I or self seems to appear as an independent entity. Y ese tipo de yo aparece como, o la forma de aparecerse es como una identidad propia, que tiene existencia propia. But your body and your mind are in the nature of dependence, so there's no place for something to exist in and by itself, right? Pero la naturaleza de tu mente y de tu cuerpo es de la naturaleza del surgir dependiente. No tiene cabida este tipo de sensación de independencia de yo. Yeah, so yeah. Anyway, if you have time tomorrow and day after, then Si tienes tiempo, mañana o because that mañana will para be mí, the topic. iremos más No, en profundidad sobre esto. Yeah, sorry. Creo que había una pregunta ahí atrás primero. ¿Cómo?
Hola, ¿se oye? Que no se oye. ¿Ah? Por ahí, a lo mejor, no sé. Pero, ¿oyes a Gesela? No. ¿Hay que apretar en algún lado para que se me oiga? ¿O se me oye? ¿Ahora? En el ejemplo del parque, cuando vas y encuentras a una persona que está triste en un banco, existe la posibilidad que de alguna manera se estuvierais conectados y estuvierais que encontrar porque de alguna manera os necesitarais los dos o el uno al otro. Maybe that's interesting. In the example of the Yeah. park, Yeah. is the possibility that you have to encounter or meet that person in a certain circumstance and that person is depressed, you're seen as happy. Is there a possibility that that encounter needed to happen for some kind of reason? Not really. It's just two people meeting. One is happy or one is depressed, right? Yeah. No, realmente es simplemente dos personas encontrándose, una que está deprimida y otra persona que está It's just feliz. to give an example of Es simplemente un ejemplo. that. Two people are sitting and looking at the same kind of park, and they experiencing two different things. Right? Este ejemplo tiene una definición muy concreta, a lo mejor se ha ido un poco. Entonces, es simplemente demostrar que el escenario es el mismo, la experiencia es totalmente diferente, simplemente eso. Or you sit next to a person who has just taken psychedelics or something, right? Yeah. O te acabas de sentar al lado de alguien que se ha tomado un tripi. Lo mismo, pero experimentando algo diferente. You don't experience what that person is experiencing. No estás experimentando lo mismo que está experimentando la persona que se ha tomado eso. Yeah. You had a question? Yeah. Ahora estoy dudando si es el lugar y momento para hacer la pregunta que iba a hacer. Yo la planteo y que se la considere si no, que me acuerdo mañana o pasado, pues otro momento de mí. Cuando estábamos hablando del continuo mental, estábamos hablando del surgimiento de identidad de yo, que se reforzaba en los momentos en los que tenemos aficiones fuertes como la ira o otro tipo de aficiones, y igualmente de una forma diferente en momentos antes de la muerte. ¿Qué relación tiene esto con el mere I, el mero yo? No sé si es para aquí contestar o será tú. Yeah. Okay. I really don't know if it's a question that should be answered here or in another place, but if you could answer that, that will help us. I would like to hear the relationship between that mental continuum that we were talking about. That's the sense of I, especially addictions like anger or that, or even in those moments previous to death, that it's how to say that? Arising, dependent arising. What relation up with the Its relation with the mere I. Its relation with the mere I is that the mere I has an experience of it, right? So the mere I, it depends on which schools of Buddhist philosophy you actually talk about. We have various schools of Buddhist philosophy, but yeah, you want Prasangika? So then there's a mere person who is experiencing, or the mere person who has the consciousness that apprehends an inherent I, right? Entonces, esto va a depender la escuela a la que vamos a dar la respuesta, las diferentes escuelas filosóficas. Si hablamos de la Prasangika, estamos hablando de la experiencia de la persona que está experimentando ese mero yo. So the mere I is the person, and that person has a continuity of consciousness, and that consciousness is apprehending an inherent I, right? That person exists, that mere consciousness exists.
The apprehension of that I exists, but the object of apprehension, the I itself, the inherent I, that does not exist. Entonces, aquí tienes varias cosas. ¿Mm? Tienes la persona, el mero yo de la persona, que es la combinación de cuerpo y mente, que está experimentando, o sea, la acción de experimentar, el yo existiendo por su propio lado. La persona como un mero yo, la construcción de cuerpo y mente como un sujeto independiente, eso existe. La experiencia de experimentar ese yo imputado como forma independiente, Experiment, you can say apprehended. eh, The aprendiendo o consciousness apprehends. sí, la conciencia Apprehend to hold, maybe. to hold, To hold. The sí, consciousness holds an object. aferrándose hacia la experiencia de que está existiendo por sí mismo. Bien, That eso exists, también right? existe, Yeah. eso también existe. Mm. Pero el objeto que está aprendiendo no existe. The object, right? Yeah. Hmm. Yeah. Yeah. So that's kind of, it's very similar to other disturbing emotions, right? Es muy similar a otras emociones aflictivas. That like anger overestimates the faults. So anger exists. Ujú. The mind apprehending the person exists. The mind seeing too many faults exists. But the superimposition of faults or overestimation of faults, that's not according to the reality, right? Entonces es lo mismo que, por ejemplo, cuando te enfadas. El enfado está ahí, existe. La persona que se está enfadando también existe. Ahora bien, la exageración de las faltas de la otra persona, eso no está en concordancia a la realidad. So we often say things do not exist the way they appear. Entonces, normalmente decimos, las cosas, los fenómenos, no existen como se nos aparecen. Hello. Yeah. Mhm. Yeah. Hello. Yeah. Thank you for the talk, Gisela. Mm. Thank you very much. I'll maybe ask the question in English first, and then I'll try to translate. If that's okay. Or you can translate. He's my brother. Ale, you're the debater, is it? Yes, Oh, not the typical. The Sakya scholar. How many questions? But right now, I was thinking about something that yourself shared of when you were in the South. Mhm. And you felt a great contrast between living inside of the monastery Mm. for a few months and you finally go out and you experience the world outside of the monastery. Yeah. And then it feels, after a few hours, like you've been working all day, very, very Mhm. tired. And you go back to the monastery and you again don't come out. You never come out. And you don't come out for like another 8 months. Yeah. Right? And I was wondering if while you were studying there, Yeah. there were people had access to all the technology that we have now, like Okay, yeah. smartphones. Yeah. Everyone has a computer, almost everyone. People watch YouTube videos constantly and play, especially young monks nowadays, right? Play the Call of Duty on their phone, right? A lot of that. And I was wondering if through your practice and experience, have found a way to find a balance to use the phone, but not be carried away by everything that comes with that. Maybe I'll translate very quickly to Spanish. Le estaba preguntando a Gisela que cuando estaba él estudiando en el sur de la India, notó un gran contraste en estar estudiando dentro del monasterio viviendo y a lo mejor estaba sin salir fuera durante 4 meses seguidos y cuando ya finalmente salía y estaba un día fuera sentía un gran cansancio al volver y evidentemente luego no volvía a salir, a lo mejor otros 8 meses. Y me preguntaba si en aquel entonces estaban los avances tecnológicos que tenemos ahora, como por ejemplo todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene teléfonos, ordenadores, tiene a su disposición la habilidad de ver constantemente vídeos en YouTube. Incluso los jóvenes monjes están jugando a videojuegos como Call of Duty en el teléfono. Entonces, si podía dar algún consejo, si a través de su vida y su práctica ha visto cómo encontrar un equilibrio entre utilizar el teléfono, pero no dejarse llevar hasta el punto de que es un extremo. Yeah. So when we started in 97, it was quite different, right? There were no
no gadgets or not anything. Even in those days, you had the tape recorder, the TD or the TDK, the kind of the cassettes, right? But in those days, the teachers, most of my own teachers said, "Get off those things on my table, not allowed." Because you should pay attention, right? Yeah. En aquel entonces no teníamos casi nada. Lo único a veces que teníamos era algunas grabadoras de cinta e incluso el profesor no dejaba que se grabe la clase. Decía, quitar este tipo de cosas de mi mesa, hay que prestar atención. So there's a tradition, right? It's oral. So the teacher will repeat 3 or 4 times the definition and you should memorize it straight away. Entonces es la tradición normal, la tradición es la tradición oral en la que el profesor da la definición, la repite 3 veces sobre un concepto y se supone que tú la tienes que memorizar por tu propio lado. But that changed completely now, right? Pero ahora mismo todo esto ha cambiado. Yeah. So one way, those like iPads and when I was in Gyumri Tantra College, that was in 2018, then we used iPads constantly because the teacher would give a transmission or explanation of a text, which is very rare, very difficult to get a hard copy. So just with an iPad, you share with each other and everybody has a text. So in that way, it's very beneficial. Sí, por ejemplo, luego ya cuando fui a la escuela, el monasterio tántrico en Ñume, allí en 2018 ya había avance tecnológico de iPads, ¿no? Y era muy, muy útil porque cuando, por ejemplo, el profesor estaba haciendo algún comentario, alguna transmisión de algún texto muy, muy, muy raro o que no teníamos acceso normalmente, no era necesario tenerlo impreso. Enseguida lo tenías ahí en tu iPad o tu tablet y se compartía con el resto de los compañeros. En este sentido, el avance tecnológico era todo un apoyo. So in those cases, technology can bring great benefits. Sí, en este sentido, la tecnología puede aportar un beneficio increíble. But if you mention yourself, little kids and playing over the internet with their mobile phones, that is a big distraction. Pero si mencionas la situación esta de los pequeños monjes, los niños jugando con el teléfono, esto es una gran distracción. So when we just before the mobile phone came in, with the laptops, right? Then His Holiness Dalai Lama also said we cannot stop it, but we can at least try to give advice how to use it. Cuando antes de los teléfonos entraron los ordenadores en los monasterios y Su Santidad Dalai Lama fue muy claro al decir no podemos parar esto en los monasterios, pero sí lo que podemos hacer es educar a cómo utilizar este tipo de herramientas. So there's one aspect. Then the mobile phone came into existence, and I was very late. I was one of the last ones. My first mobile phone I bought in 2019, 2 weeks before I went to London. Sí, en mi caso fui uno de los últimos en conseguir un teléfono del monasterio. Justamente cuando salí del monasterio en 2019 es cuando me compré mi primer teléfono justamente antes de ir a Londres. Because I was in the monastery and went to London. It's slightly different. Right? Entonces, claro, de ir del monasterio a Londres, vidas diferentes. But with the school kids, because I also took care of students, who are young. So what we try to do is to have a discipline, like they're only allowed to have their phone with them on the holiday, for example. It's once a week. Yeah. Entonces, yo he sido responsable también de los monjes pequeños, de su educación, y con los monjes pequeños lo que hacíamos es restringir el uso del teléfono, por ejemplo, a solo entregarles el teléfono en su tiempo libre el día de vacaciones que tienen en toda la semana. Because before I had my first smartphone, I had this Nokia kind of, you could send SMSs and call people, right? And then I had a little kid to take care of, and he was with some other monks already. So we would try to do this on the screen. Sí, incluso
Antes de tener un smartphone, tenía un Nokia de estos, ¿no? Que tienes que mandar mensajes de texto, un Nokia de estos básicos. Incluso con ese teléfono, cuando los niños de los que me ocupaba, de los monjes, cuando se los dejaba el teléfono porque tenían que hacer algo, estaban todo el rato fascinados solo con eso, solo con esa pantalla, ¿no? But anyway, to cut short, so I think it's difficult, right? It's a big distraction, but discipline is quite important, I think, especially in that setting. I mean, even in the West, if you discipline children, it brings them benefit, right? Yeah. Sí, disciplina es un aspecto muy importante ante este problema. Incluso en Occidente, a la hora de educar a los niños, cómo utilizar el uso del teléfono, la disciplina o restringir también el uso es muy importante. And then, of course, like what we see in certain classes to have Lamrim advice, right? That the monks get used to the way thinking like in the Lamrim. And if your mind is in the Lamrim, then you don't waste that much time on the Yeah. internet, right? Sí, por ejemplo, en las clases de LANRIM, que se habla de cómo, de los diferentes temas, cuando tú incorporas este tipo de enseñanzas en tu día a día, cuando tienes el teléfono, inevitablemente no pierdes el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes esa mentalidad de LANRIM. That's the best method because if the mind is in the Lamrim, then it's easier, right? Esa es la mejor fórmula. Yeah. De hecho, tu mente está en el LANRIM y o sea, no puedes perder el tiempo. Sabes que si tu mente está en el LANRIM, sabes que no puedes perder el tiempo con el teléfono. Yeah. Yeah. Any more questions? That's it. Mm. Yeah. First of all, thank you Mm. for your teachings. And maybe this is a little controversial question. All right. Yeah. No problem. Whatever. So usually in Buddhism, especially first, it's usually always said, Mm. and like, for example, the pratimoksha vows, when you have to, like, not to take intoxicants. Not take intoxicants, yeah. Yeah, just an example. Yeah. But the ethic, to keep the ethics, the morality, Mm. it's usually said that it's very easy that you like go on a bad action, let's say, or negative action with this kind of substance, and I agree with that. But the question is, maybe if you're a little more advanced in the way, and in your opinion, do you think, is it possible that, because this kind of stuff can change actually your mind, it always distracts you and like takes you to do negative stuff, like psychedelics or something like that. Yeah. Or it can be actually constructive if it's used well and to actually for a spiritual purpose, because I've heard of many people using this for spiritual purposes. And what's your opinion on that? And you have to translate in Spanish first. I can do it. Yeah, sure. Bueno, estaba preguntando sobre todo por el tema de los intoxicantes. Bueno, en el mundo del budismo normalmente al principio siempre se dice que no es recomendable. De hecho, es uno de los primeros votos que se da como laico, porque normalmente se dice que te ayuda a realizar el resto de actos, digamos, negativos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estaba preguntando, ¿cuál era su opinión de si quizá en un estadio un poco más avanzado del camino se puede usar este tipo de sustancias para, con un fin beneficioso, con un fin espiritual, básicamente, y si únicamente este tipo de sustancias lo que hacen es como ayudarte a hacer cosas negativas o distraerte en general, o si realmente pueden ayudar a conectarte, básicamente. Yeah. Sorry, a little long question. Yeah. So instead of tomorrow and,
Saturday, Sunday, we're planning to do the Diamond Cutter Sutra, but we might as well take a few mushrooms. Mañana tenemos programado el comentario sobre el cortador barra, el sutra del cortador barra, pero a lo mejor desde ese punto de vista sí tenemos que cambiar el tema y tomarnos unas setas. I'm very interested in psychedelics because of the phenomena called ego dissolution, right? Yo estoy muy interesado sobre los psicodélicos. ¿Por qué? Por el fenómeno este de ego, Ego dissolution, por la disolución del ego. because yeah, that's a very interesting topic. Yeah, but first things clear up a bit. So morality, like killing, for example, right, is negative by nature. Yeah, so that's kind of the Buddha said you shouldn't kill because it's negative by nature. Then substances, and in particular things like alcohol, right? Alcohol is not negative by nature, right? But it belongs to the branch of conscientiousness. Entonces, cuando hablamos de moralidad, tenemos que definir algunos términos. Primer término, por ejemplo, es que por naturaleza el Buda definió quitar la vida, matar, negativo. So that means that, sorry. Y luego, por naturaleza, el alcohol, la toma de alcohol, no es negativo, porque pertenece al rango de la consciencia. So that means that if you take too much alcohol, you lose conscientiousness. Lo que significa es que si tomas demasiado alcohol, pierdes tu propia consciencia. And then afflictions might increase, right? So then that's what the Buddha warned about. Yeah. Entonces, las aflicciones pueden que incrementen y eso es lo que advirtió el propio Buda a la hora de tomar sus té. Yeah, I was thinking, so I'll tell you a story. Ahora creo que a lo mejor te cuento una historia. In the Vinaya, there's a story, a monk, right? So he was threatened to be killed. He said, we kill you unless you kill another person. There was an animal, I think. You have to kill this pig. Or you have to steal this money, or you have to have sexual intercourse with this girl, or you have to drink alcohol. What do you do? Otherwise we kill you. You have to choose either of those five. En el Vinaya tenemos You know the story. esta historia, Yeah. ¿no? Okay. La conoces, ¿no? Bueno, la gente que no conozca la historia es a un monje tiene que elegir una de estas, o matar a un cerdo, o robar, o mentir, o tomar alcohol. Tienes que elegir una de esas, ¿no? So he thought, if I kill, I harm another being. If I steal, I harm another being. If I have sexual intercourse, I lose my vows. I better drink, then I don't lose completely my vows. So I drank, and he got really drunk. He did all the other things. Sí, entonces estaba reflexionando y dice, a ver, si mato estoy dañando al otro ser. Si robo también estoy quitando y provocando daño en otro ser. Entonces, la menos buena es tomarme este alcohol. Entonces, se bebió ese alcohol, se emborrachó tanto que acabó haciendo todo lo demás. But if you don't get drunk, then that's what we say, you know, like with the lay vows, for example, one of the lay vows is not to take alcohol, right? But then mostly it's advised not to get drunk, so you could have the measurement how much you can drink for driving a car on the law in that country, right? En los votos laicos hay un voto que dice no beber alcohol, pero realmente hay una interpretación que dice no bebas hasta el punto que te emborraches. Y eso a veces se ve muy claramente en las tasas de cuando tienes que conducir, ¿no? Then with psychedelics, it's very interesting, the ego dissolution, and I have a few friends who do research in that field. Yeah, it's a very interesting phenomena. But if you can accomplish those things without psychedelics, it's much more stable. Entonces, con los psicodélicos es el fenómeno de la disolución del ego, un fenómeno muy, muy interesante que tengo amigos que han investigado de forma científica este fenómeno y la conclusión que puedo decir es que si puedes alcanzar ese estado de disolución del ego sin la necesidad de ese tipo de sustancias, es muchísimo más estable.
And you see it with people with trauma or mental challenges who take psychedelics in a particular therapy, Ujú. then it has a positive effect, but it's not everlasting. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen un trauma muy grave y tienen un tipo de terapia que utilizan microdosis de psicodélicos y que tienen un efecto positivo a la hora de superar ese trauma, pero no tienen un efecto definitivo en la cura del trauma. So it shifts the mind, but you still have to back it up with Mm. mental training. Yeah. Sí, cambia la perspectiva de la mente, pero tienes que complementarla con un entrenamiento mental. And then with proper training, you can come to a state that psychedelics don't have any effect anymore. Y con un entrenamiento mental totalmente desarrollado, puedes llegar al punto en el que los propios psicodélicos no tienen ningún tipo de efecto en tu mente. There's a very interesting. I know a person called Ram Dass. He was quite a famous person in the yoga movement, right? Mm. So he was very well educated in big university in US, including Harvard, right? He was kicked out of Harvard because he started psychedelic research too early, right? Mm. Entonces, hay una figura muy importante en el mundo del yoga y de los psicodélicos que es el americano Ram Dass. No sé si habéis escuchado de él. Una persona muy inteligente que estudió en grandes universidades como Harvard, que le echaron por haber empezado el movimiento o la investigación de los psicodélicos en la universidad. Entonces le echaron por esto. So then he took LSD with him and then went to see his guru. Entonces se tomó una dosis de LSD y fue a visitar a su gurú. And his guru has kind of clairvoyance and attainment of calm abiding, right? Single pointedness of mind. Y su maestro tenía el logro de samatha, el logro de un tipo de omnisciencia. Yeah, we talked about this clarity of the mind, right? This blue sky of the mind. So he could stay in that for hours. Hablamos, ¿no?, de la naturaleza clara de la mente. Esto lo hemos hablado. El gurú de Ram Dass podía estar en esa naturaleza durante horas. So Ram Dass was planning to give his teacher and check it out if it works or not. Y entonces Ram Dass se llevó consigo una dosis de LSD potente y ver qué efecto tenía en su maestro. But he was a bit ashamed, I thought, what if something happens, Sí, pero entonces empezó a sentir un poquito de preocupación y decir, ostras, a ver si pasa algo, a ver si le va a pasar algo. So then he went to see his teacher and paid his respects, and he didn't really like to. He was a bit afraid to ask. Entonces fue a visitar a su maestro y se postró ante él, tal. Y entonces en ese momento le entró el cague. O sea, And his teacher said, "Where's the medicine?" y entonces el maestro, sin que él diga nada, le preguntó, oye, ¿dónde está ese medicamento, la medicina? So he gave him one dose of LSD. Y entonces le dio una dosis de LSD Give me one more, he said. y le dijo, Give dame me two. otra. Y se tomó dos. And then he said, no, one more. Y 3. dijo, dame otra. 3. So he took 3 doses of LSD 3 dosis de LSD and nothing happened. y nada le pasaba. So then Ram Dass thought maybe he just popped it somewhere and he didn't really swallow, A lo mejor, entonces Ram Dass pensó, a lo mejor la ha tirado y no me da cuenta. So he went back Entonces se fue de vuelta later on, right? más adelante. And then he had 6 doses of LSD with him. Y entonces otra vez volvió y en vez de 3 se tomaron con él, se tomó 6 dosis. So the teacher said, look. Y el What? maestro le demostraba que se tomaba la dosis. So he took 6 doses of LSD. Se tomó 6 dosis. And then he said, when does it start? Y empezó a preguntar, oye, ¿cuándo empieza esto? And then he said it should start within an hour, Sí, debería haber empezado hace una hora. Okay. So he put his cloth over his head and sit like that. Y entonces se dijo, vale. Entonces se arropó con su manto y se puso así. And then Ram Dass got a bit worried that maybe he's going to get crazy or something. Sí, entonces Ram Dass empezó a decir, ostras, a ver si se va a volver loco. But nothing happened. Pero nada le pasó. So that's kind of the power of the mind is beyond psychedelics, right? So psychedelics is just a very temporary shift with not really a very short-term benefit, Este es el poder de la mente. Yeah. Los psicodélicos tienen un efecto totalmente temporal.
el trabajo de la mente y la naturaleza clara tiene un efecto totalmente... So Anil Seth, one world-leading neuroscientist, he did quite some research in psychedelics. So I talked about him a little bit, Ujú. and I was joking with him. He said, "Yeah, we have taken it, but we cannot relate it with meditative states." Then I said jokingly, "Oh, maybe I should try." Es un compañero de científico neurocientífico que ha hecho investigación con los psicodélicos. Le estaba comentando a Gesela que no podían demostrar claramente que tenía una relación con el estado mental. Y entonces Gesela bromeando dice, a lo mejor debería probarlo. But I think I trust meditation more. Pero creo que confío más en la meditación. Yeah, maybe that's enough. No? Yeah, so maybe we do a short prayer. Yeah, that because normally we have a good motivation before we start, and then we talked about various things, and then we make a kind of prayer that by having discussed these points about the mind and reality and compassion, love and kindness, then we make a prayer to actually develop that. Yeah, and to have a wish to develop that to the full extent and be able to help others to achieve the same kind of mindset. Entonces ahora, al principio de la sesión hemos desarrollado una motivación. Durante la sesión hemos hablado del potencial de la mente, de estos estados de compasión y de amor. Y ahora, al final, llegamos a una conclusión. Entonces, a través de esta oración que vamos a hacer, que pueda servir para desarrollar y darle dirección a lo que hemos desarrollado, en lo que hemos hablado, y que esto también tenga un impacto en los demás. And those who are Buddhists, they can think about generating bodhicitta, realizing emptiness, and by that achieve enlightenment, right? Y aquellos que son budistas pueden pensar en la bodhicitta y la mente que realiza la vacuidad. Janju Samjo Rinpoche Magye Panan Gyegyuji Gyaba Nyamba Meba Yang Gone Gonde Bewa Sho Toni Tawa Rinpoche Magye Panan Gyegyuji Gyaba Nyamba Meba Yang Gone Gonde Bewa Sho Gewa Gyunde Yanda Lama Da Dame Chigi Bela Lungye Saran lamgi yundu razun doje changi ko banyo sho. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas Thank you. gracias, Gisela.